La grabación. Buenos días. Esta es la grabación del 16 de mayo para asignatura Resistencia de Materiales. Entonces pasamos a compartir pantalla. Bueno, y vamos a mostrar esta parte del módulo. Me dicen cómo está el retorno. ¿Está bien? Sí, pues ya me apareció casi que de una. Bueno, me van indicando si tienen problemas con el audio y la imagen, si se están demorando mucho el uno con respecto al otro. Entonces, bueno, esta es la unidad número 3, esta es torsión. Empezamos con torsión. Les recomiendo ver este par de videos. ¿Listo? Y vamos a ver esta partecita de acá, lo que es el concepto como tal de torsión. ¿Listo? Entonces, primero que todo hay que indicar qué es una torsión. Entonces, vamos a diferenciar cuando son momentos. Los momentos en física se dicen como una causa-efecto, una fuerza y su efecto que se da. En este momento vamos a hablar de una fuerza que va a ocasionar un giro en una pieza. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros atornillamos algo. ¿Listo? Entonces nosotros le estamos aplicando una fuerza de torsión al destornillador que a su vez se lo va a transmitir al tornillo para que él pueda penetrar ese elemento y formar un conjunto de sujeción. ¿Listo? Entonces, bueno, acá se puede ver cómo es la aplicación de las fuerzas como tal. ¿Dónde se ven todo esto? Esto se ve en hélices, rotores, ejes de transmisión. Son ejemplos de torsión en barras. Bueno, lo primero que hay que elucidar, que me voy a volver de pronto, es la fórmula como tal de par torsión. Entonces acá tenemos que la fórmula la vamos a llamar T, ya no le vamos a seguir llamando F, aunque siga siendo una fuerza, pero para diferenciarla de todas las otras múltiples fuerzas que hemos visto durante el curso, entonces será igual a ¿qué? A fuerza y distancia. ¿Listo? Una fuerza por una distancia como tal. En este caso la fuerza la estamos llamando P y la distancia la estamos llamando D. ¿Listo? Es bueno el ejercicio de ir tomando notas, listo. Si usted me dice, profe, espere o devuélvase o esto, aquello, con gusto. ¿Listo? Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos esta barra. ¿Listo? Recuerde que las barras son sólidos completos. No, ¿listo? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, dos elementos que atraviesan esas barras y en los cuales yo me puedo ayudar para hacer un giro en esa barra. ¿Listo? Entonces, si yo tengo acá y voy a realizar, vamos a suponer que ponemos nuestras manos en ese elemento e intentamos hacer ese giro, miren, para allá y para acá, cuando usted tiene fuerzas en diferentes direcciones, pero que no están sobre el mismo eje, el elemento tiende a rotar. Entonces, ¿dónde se le hará más fuerza o dónde se necesita hacer más fuerza? ¿En este punto P1 o en este punto P2? ¿Dónde queda ser más fácil hacer girar esta barra? Pues yo diría que del medio, por lo que hay mejor agarre. No, pero supongamos, eliminemos ese elemento, el agarre es el mismo. P2. Entonces nosotros vemos acá que la fuerza es igual, vamos a suponer que es una fuerza igual, pero la distancia es
la que cambia, la distancia con respecto a la base. Esto es distancia 1 y toda la barra de acá hasta acá es la distancia 2. Entonces, si la distancia aumenta, el torque también, la fuerza de torsión. ¿Listo? Vamos entendiendo el concepto. ¿Dónde se ve eso muy frecuente? Por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan, los que tienen carros o han visto, cuando un perno se queda vamos a bajar una llanta y un perno se queda muy pegado. Entonces ustedes han visto el mecánico que hace, un mecánico que hace para poder aflojar ese perno. No, no han visto. Parece que no. Bueno, cuando usted tiene una llave, yo creo que por acá abajito hay una llave, ¿cierto? Entonces vamos a aflojar un perno. Entonces, para poderlo aflojar, el mecánico hace su fuerza. Entonces empieza a bajar, ¿cierto? A bajar, intentar bajar la llave para hacer girar esto. Eso le llaman en el mundo de la mecánica que está muy pegada, muy agripada, también se llama. Entonces, ¿qué pueden hacer los mecánicos? ¿Ustedes han visto? Los mecánicos, para aumentar el torque, hay dos formas de aumentarlo, ¿cierto? Como torque es igual a fuerza por brazo. Ustedes lo tenían ahí, eh, P por D, esto es lo mismo. Fuerza por brazo se le dice, o fuerza por distancia. Entonces hay dos formas de aumentar el torque para que esto pueda girar. Una de ellas es aumentar la fuerza y la otra es aumentar el brazo. O sea que la distancia que yo voy a tener con respecto al elemento que yo quiero soltar o al elemento que yo quiero hacer girar. Entonces el mecánico, la fuerza, pues ¿cómo la va a aumentar? Antes al contrario, después de hacer los primeros intentos donde tenía toda la fuerza, ya después esa empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces él cómo aumenta el brazo para poder hacer girar esa tuerca. Profe, cambia por una llave más pequeña, ¿no? Marley, si la llave es más pequeña, entonces el brazo también va a ser más pequeño. Es que no estoy hablando del brazo del mecánico como tal, ¿cierto? Esto llamémosle a esta distancia R. Entonces, bueno, de pronto estamos un poquitico confundidos por las letras. Entonces, digamos que esto es F por R. ¿Se le mete palanca a la llave o la llave tiene que ser más larga? Exacto, lo que acaba de decir Carlos. Entonces, hombre, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, profe. No sabía que había clase, profe, que me avisaron los compañeros. Yo esperé la invitación y no hay por ningún lado, profe. Qué pena, profe. Pensé que no había clase, profe. No, tranquilo. ¿Ya le avisaron a Ronald? Entonces, profe, lo voy a escribir ya. Sí, pero es que la invitación eso llega porque no te llega. No, profe, no me llegó. Me acabo de llegar como a las 8 de la mañana, 7:59 de la mañana. Sí, está bien. Entonces volvamos a esto. Entonces, sí, como acaba de decir Carlos, muchachos, uno aumenta esa palanca si usted coge al contrario, Marley, si usted coge, por ejemplo, una llave más larga, pero casi siempre los mecánicos utilizan la llave más larga y al ver que no, entonces ¿cómo aumentan ese brazo, esa distancia para poder hacer la fuerza? Ustedes no han visto. Le mete la varilla ahí para que le haga palanca en el agujero donde tiene la llave a la última parte. Eso. Yo he visto que le mete una varilla ahí en la boca fija, la redonda.
Ellos llegan y le meten exacto un Eso es tubo lo de que pasa metal. con la, Ujú. con la Como para cruceta, hablar a uno varilla. para probar el perno de la llanta. ¿Cómo, Carlos? No te Eso es lo que escuchamos. pasa con la cruceta, que de por sí en las crucetas corticas, para aflojar los pernos de las llantas, lo que hace es tener un tubo largo para meterle a la cruceta, para palanquearla, para que afloje más fácil. Exacto. Entonces, fíjense que uno, el torque lo aumenta si aumenta este R. Entonces, usted cuando introduce un elemento para poder unirlo con el anterior, lo que estás aumentando es esto. Y como son cantidades directamente proporcionales, si aumentas la distancia, pues aumentas el torque y por lo tanto la pieza va a girar. ¿Listo? Entonces, sí, por eso estamos, no, y es que usted haga el intento, usted coja un tornillo que esté bien pegado y coja un destornillador chiquitico a ver si es capaz y coja un destornillador más grande. ¿Por qué? Porque estás aumentando la distancia como tal. La fuerza va a ser igual o tiende a ser menor. ¿Por qué? Porque la persona antes se va a cansar. ¿Listo? ¿Entendido el concepto hasta el momento? Sí, profe. Bueno. Entonces, esto es lo mismo, esto es fuerza por brazo o fuerza por distancia R, como la estén llamando en su momento. Listo, pero siempre van a ser, el torque va a ser igual al producto de ellos dos. ¿Listo? Entonces, cuáles son las unidades? Profe, ¿y las unidades de medida cuáles son? Para allá voy. Las unidades en el sistema inglés son libras por pie. ¿Listo? Libras, unidades de fuerza y pie, unidades de distancia. O libras, pulgadas. Libras por pulgadas. Entonces, si estamos hablando en el sistema internacional, entonces las unidades de fuerza son los newton y las unidades de distancia los metros, newton por metro. Bueno, ¿y se acuerdan newton por metro qué da? Los Julios. Exacto. Échense esa copiadita. Esto es lo mismo que Julius. Bueno, entonces, también hay que entender que cuando nosotros aplicamos esa fuerza, lo normal es que o va a ser máxima cuando es perpendicular al elemento en el cual o a la herramienta que nos va a servir para hacer girar la pieza. Es perpendicular es que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? También el signo, hablemos del signo. Si usted tiene su mano derecha, ¿listo? Para vectores, entonces haga que sus dedos se curven en el sentido del momento. En el momento es que del torque. Y entonces su dedo pulgar apuntará en la dirección del vector. Es un eje. Son elementos cilíndricos en los cuales se está haciendo fuerzas de torsión y que van a transmitir potencia. Eso es un eje.
Se llaman, eso es casi redondar, ejes de transmisión. Entonces acá vemos estos son ejes como tal, y acá abajito, ahí se puede ver también cuáles pueden ser los ejes. En este sistema hay múltiples ejes. Cuando están girando las ruedas, ellas a su vez transmiten unas revoluciones por minuto. ¿Listo? Y esto no es estático. Acá hay unas piezas que se siguen moviendo. Y esa es la transmisión. ¿Listo? La transmisión viene por acá todo este otro cuerpo y este a su vez va conectado al motor. ¿Listo? Véalo acá. El tren de transmisión automotriz. El eje transmite potencia desde el motor hasta las ruedas traseras, a través principalmente de esta barra. Entonces, bueno, acá tenemos el primer ejemplo. Una tuerca con una llave, si el brazo es igual a 32 centímetros y el torque recomendado para este es 20 newton por metro, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza? Entonces acá me están dando, ahí hay un proceso de despeje como tal, porque me están dando ¿qué? El torque y me están dando la distancia. Y esto pasa mucho. El apriete recomendado para la tuerca. Entonces, muchachos, créanme que, por ejemplo, en la industria automotriz sobre todo, y en algún tipo de maquinarias, los mecánicos para mantenimiento preventivo se les dice, para montar o desmontar piezas, se les dice de cuánto debe apretar determinado tipo de pieza para hacer un proceso, por ejemplo, de ensamble. Eso se llama un torquímetro. ¿Alguien los conoce? ¿O no? ¿Qué es un torquímetro? Básicamente puede ser un rache, puede ser una cruceta, digamos, puede ser una llave, pero que tenga un aditamento que pueda medir precisamente que pueda medir ese torque. ¿Listo? En el laboratorio hay uno, pero es manual. Hay torquímetros digitales y hay torquímetros análogos. Vamos a ver si yo les puedo mostrar acá. Ay, Dios mío, qué maravilla. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí varios torquímetros. Entonces, mire, por ejemplo, vamos a ver si acá puedo agrandarles un par de imágenes. Listo, vean. Este es el que hay en el laboratorio. Entonces, fíjense. A ver, a ver, a ver. Bueno, este es uno digital. Listo. Entonces, acá va a decir cuántas libras por pie o libra pulgada o cuántos joules necesita para girar. ¿Listo? Hay unos motores, por ejemplo, esos motores de alto rendimiento, o también hay algunos motores diésel en los cuales los mecánicos tienen este tipo de aparatos porque ellos saben hasta dónde pueden apretar, ni que les quede faltando, ni que tampoco vayan por exceso de una fuerza. ¿Qué le pasaría si se exceden en la fuerza? Revienta el tornillo, revienta el terno. Pueden reventarlo o pueden dañar una rosca, ¿cierto? Buje, lo que vaya a estar sujetando.
Exacto, pueden dañar ese elemento también. Entonces, bueno, estos son análogos, miren, también es para poder apretar, pero acá hay una agujita que se va a desplazar. Este está en el laboratorio. ¿Listo? Y existen estos otros, en los cuales también es como especie análogo, pero tienen, usted va girando y él le va mostrando acá. Si pueden ver como esas lineecitas. Bueno, entonces sí, miren, esos son los torquímetros. Entonces volvamos al ejercicio. Entonces, un torque de priete recomendado. Van a apretar a 20 newton por metro. ¿Listo? Y les dicen no se pasen de ahí. Entonces, ¿qué fuerza es la que se tuvo que hacer? ¿Listo? Es más, hay unos torquímetros que son automáticos. O sea, la persona no tiene que hacer la fuerza, sino que usted la programa y la máquina, por un sistema hidráulico que tiene interno, él aplica esa fuerza. Pero eso sí vale un ojito de la cara. Eso no son tan comunes. Entonces, bueno, acá volviendo al ejercicio, entonces vamos a hacer un proceso de despeje sencillo. ¿Listo? Entonces, el radio está en centímetros, vamos a pasarlo a metros. Entonces, ¿será cuánto? Corremos la coma 2 veces, ¿cierto? Y me dará 0.32. El proceso del despeje es este. Tenemos esta fórmula o esta otra, como quieran trabajarlo, es lo mismo. ¿Listo? Entonces, fuerza es igual que este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y listo. Entonces el torque eran 20 newton por metro dividido 32 centímetros. Para poder cancelar metros, no se cancelan con centímetros, sino con metros, entonces se pasan y nos da un valor de 62.5 newton. Y estas son unidades de fuerza. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿O no? Entonces, bueno, continuando. Entonces tenemos acá. Calcule la magnitud del par torsión que se aplica al perno si se ejerce una fuerza de 60 newton en un punto a 300 milímetros de ese eje. ¿Listo? Entonces necesitamos apretar. Entonces, fíjese, vamos a hacer este giro y la fuerza como tal, mire que se logra un gran rendimiento cuando se tiene un ángulo de 90 grados. Si usted no tiene esto a 90 grados, sino a más de 90 o menos de 90, usted el tipo de fuerza, ya el torque le va a disminuir. ¿Por qué? Porque habrá que descomponerlo. Entonces acá tenemos. ¿Cuánto nos dará? Torque es igual a fuerza por distancia. Fuerza por brazo, fuerza por distancia. Entonces tenemos que era de cuánto, de 60 newton por la distancia, 300 milímetros. ¿Cuánto es 300 milímetros? Pasados en metros. 0.3. 3 metros. Eso da 18 newton por metro. 18 newton por metro. Ustedes van a encontrar muchas veces este tipo de unidades, NM. Entonces usted, uy, ya saben, newton por metro. ¿Yes? Entonces acá
El taller es simplemente usted hacer unos cuantos procesos de despeje como para ir calentando con ese proceso inicial de lo que es torque. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ver qué pasa con la deformación, porque fíjense que casi siempre hemos visto esa relación entre causa-efecto. El esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá tenemos realmente cómo sería la torsión. ¿Listo? Si nosotros llegáramos y dibujáramos inicialmente esta barra y tuviéramos como un diseño de puros cuadritos, así. Entonces realmente lo que pasa es si en la parte inferior, para que esto pueda girar, y está sujeto en la parte en una base, entonces uno ve que hay una distorsión en esos cuadritos, ¿cierto? Siempre que uno vaya a girar una parte, en la parte inferior, pues se va a demorar en alcanzar como esta velocidad. Lo que pasa es que en algunos elementos es casi imperceptible, pero vamos a suponer que usted va, esto es un tornillo, la cabeza de un tornillo, ¿cierto? Y usted le va a poner acá el destornillador y va a intentar girar esto. Usted sabe que en la base, donde está por acá apretado, eso de una u otra forma hay una pequeña distorsión, como una deformación. Lo que pasa es que él ya después arranca y empieza a aflojar. Después se hace casi imperceptible. Pero en algunos elementos es muy pegado y cuando eso está tan pegado, entonces ahí sí se puede apreciar mucho más esa deformación. Entonces acá vea, las secciones transversales de la barra circular no cambian de forma conforme giran con respecto al eje longitudinal. O sea, lo que les acabo de explicar, no es la misma velocidad. ¿Listo? Por ejemplo, si no es un eje, sino que es una barra, la barra, en una barra, ahí sí se puede apreciar mucho mayor esas deformaciones. Entonces acá tenemos unos elementos de sujeción como tal, en los cuales yo voy a hacer girar. ¿Listo? Bueno, acá que me dice, en la figura se evidencia una posición inicial en la cual se girará. Estas son las condiciones iniciales. ¿Listo? Si sacamos del eje un cilindro de radio R, considere el pequeño cuadrado. Vamos, yo creo que es mejor así. Bueno, no me va a coger la figura con respecto a la señal. ¿Listo? Bueno, si yo voy a sacar este eje de esta zona inicial, ¿listo? Esta partecita, entonces yo voy a ver que los radios me van a cambiar. Entonces yo voy a llamar este C es un radio. Y si yo de esa barra saco esta otra pequeña, este rod también va a ser otro radio.
Entonces vamos a considerar cuál es el efecto de hacer girar una pieza cuando yo tengo una diferencia entre los radios. Eso es básicamente lo que les vamos a mostrar. Entonces, al someterse el eje a una carga de torsión, el elemento se deforma por convertirse en un rombo. ¿Listo? Entonces tenemos acá una piececita. Mírela acá. Es cuadrada. Listo. Ahí porque no se ve pues por la perspectiva, pero si uno tiene esa barra así sin haber girado, eso es un cuadradito. Cuando yo ya empiezo a moverla, o si nos queda más fácil, no pensemos como en un sólido tan específico, no pensemos en un metal y eso, no, pensemos por el momento como si fuera, para que nos quede más fácil en la imaginación, como si fuera una plastilina. Listo, una barra de plastilina. Entonces, si yo acá voy a empezar el giro, ¿listo? Entonces, y esto está todavía sujeto, esto está quieto, todo esto está quieto acá. Entonces, claro, esa sección que era cuadradita se me empieza a deformar. ¿Se me deforma en qué? Como en un rombo, véalo ahí. ¿Listo? Y cuando yo ya la giro, yo tengo este ángulo phi, esta es la letra griega phi, y esto es un ángulo de giro. A ver. ¿Cierto? Que acá no lo tenía. ¿Por qué? Porque todavía no he girado. ¿Listo? Esta O es la posición de referencia inicial, la central. ¿Listo? Mira que todos la tienen. Este es el centro O y el centro O. Entonces la deformación en corte, vamos a llamarla por esta letra. Acá. Esta deformación va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al radio, ¿cierto? Por el ángulo por el brazo, ¿listo? Por toda la distancia L. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que yo lo que veo es que teníamos unas condiciones iniciales que estaban punteadas y pasaron a otras que es las de la línea. Entonces es como si me formara un triángulo rectángulo acá con un ángulo. ¿Listo? Y esta deformación, este ángulo es casi directamente proporcional a este otro phi. ¿Listo? Ya teníamos estos elementos acá arribita, ya hablamos de ellos. Entonces, ¿dónde la deformación es máxima? ¿Dónde la deformación es máxima? Cuando en lugar de este radio, que es el de este elemento, yo lo paso a este radio. ¿Dónde se ve mayor la deformación en ese cuadrito? Ya ese cuadrito no va a ser así, sino que va a ser mucho mayor y el rombo y la deformación se va a ver mucho más. Entonces la deformación es máxima cuando esto ya es el radio mayor. Pues claro, se va a ver ese cuadro mucho más distorsionado, ¿cierto? El ángulo es igual, porque usted giró lo mismo, así sea una barra más delgada o una barra mucho más gruesa. Usted, supongamos que hizo el mismo giro, ¿listo? Y en el elemento que sea igual, que tenga la misma distancia.
Entonces, acá un recorderis. Acuérdese que phi es el radio de un cilindro interno y c es el radio total o superficial del cilindro. Entonces, la deformación, recuerde que esto es deformación. A una distancia, a esta distancia, es igual a ¿qué? A la relación entre el radio menor sobre el radio mayor por la máxima. Esta es otra fórmula. Usted la puede sacar de acá, dependiendo de las condiciones que nos den, o de acá. Entonces esto sirve mucho para diseñadores. ¿Por qué? Porque algunos materiales te van a decir pilas. Si usted va a someter eso a torsión, le soporta como máximo tanto. Eso aparece en tablas. Entonces los diseñadores saben que pueden llegar y recrear un eje con determinado radio. Para eso sirve. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo muy poquito radio, yo sé que esa deformación va a ser muy grande y eso me puede hacer romper la pieza. ¿Listo? Tranquilos que ya ahorita vamos a hacer ejercicios. Y vamos para tubos, deformación en tubos circulares. ¿Cuál es la diferencia entre barra y tubo? Lini, ¿cuál es la diferencia entre una barra y un tubo? Pues teniendo en cuenta lo dicho más que todos, en caso de la deformación, pues desde ese punto que fue lo que rescaté, fue que en una barra la deformación va a ser más notable, pues en cuanto a eso, de esa información. Sí, no, pero antes de esta clase, ¿usted qué conocía por una barra y un tubo? ¿Cuál es la diferencia? Profe, es que la barra es hueca y el cilindro es hueco y la barra no. Exacto, esa es la diferencia. Que la barra es sólida y el hueco y el tubo le falta una sección, es hueca. Bueno, entonces listo, vamos a ver lo mismo acá. Entonces esta es una sección transversal, como mirado de frente a un tubo. Entonces, claro, en la superficie las deformaciones van a ser mayores. ¿Por qué? Porque esos cuadritos se van a ver más distanciados, ¿cierto? Que si, por ejemplo, acá, los cuadritos no se van a ver tan distanciados. Entonces, ojo que eso va en función de radios, radio 1 y radio 2. Entonces, si vamos a hablar de estas deformaciones, eso es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Entonces, la deformación máxima es igual a ¿qué? Al radio exterior por el ángulo de giro ¿sobre qué? Sobre la longitud. Y la menor, en este caso, vamos a decir que la exterior, venga, a ver si me cabe acá, sí. Este es R2, ¿listo? Y este es el otro de acá abajito, es este. Y entonces se saca, esto es casi idéntico a lo que ya habíamos visto. Una deformación en cualquier punto será igual a la relación entre ellos por la deformación máxima.
Y ya vamos para la última parte. Esfuerzo cortante y ángulo de torsión. En esta región elástica, bueno, por acá, por acá, por acá. Entonces ya habíamos hablado que torsión es fuerza por brazo. Y vamos a volver a acordar. Bueno. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo radio. Tengo acá esfuerzo cortante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a hablar qué pasa cuando la torsión es tan grande que puede cortar una pieza. ¿Listo? De hecho, pues cuando uno gira, y en algunos materiales sí hay como unas pequeñas roturas que no son muy evidentes, se vienen a evidenciar cuando ya son casi irreparables. Pero ellos tienen una deformación plástica y elástica también en la torsión. Usted puede torcer, torcer, torcer y cuando menos piensa el material cede, listo, y entonces él puede volverse a recuperar. Pero hay a veces en las cuales no, estaba tan apretado algo, por decirlo así, que o el peso que teníamos que mover en el otro extremo era tan grande que se deformó y quedó ya permanentemente. Recuerden que después de la deformación permanente siguen los cortantes para que una pieza después ¡pa! Empiece a fallar. Entonces tenemos acá esta partecita, hay una relación que vamos a empezar a hablar de ella. Centrémonos en esta formulita. Entonces, vamos a mirar ya unos ejemplos. J lo vamos a llamar momento polar de inercia. ¿Listo? Esto es esfuerzo cortante. La T me quiere decir torque. Profe, ¿la J qué es? Ya vamos para allá. Torque. Esta C quiere decir radio. Y esta J se llama así, momento polar de inercia. Ya vamos a hablar de qué quiere decir el momento polar de inercia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este es el máximo. ¿Por qué? Porque este es el radio mayor. ¿Cierto? Ya habíamos hablado ahorita que C va a ser el radio mayor y este cualquier otro radio. Un radio diferente al mayor, ¿cierto? Y habíamos visto que todos estos efectos se ven máximos en la superficie. Y la superficie es cuando el radio es mayor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es momento polar de inercia? Entonces, hay que empezar a definir qué es inercia. ¿Quién se acuerda qué es inercia? Cuando se le aplica una fuerza externa a un cuerpo que está en reposo o en movimiento también, se le aplica una fuerza externa. ¿Tienes algo de idea? Ahí hay algo de idea.
¿Qué es la inercia? La inercia es, por ejemplo, la posición que tienen los cuerpos a conservar un estado anterior. O sea, si yo me estoy moviendo y el cuerpo tiende quiere detenerse, de por sí hay una fuerza que se opone a que él se deje mover. ¿Listo? Y pasa lo contrario. Cuando un cuerpo está quieto y yo quiero moverlo, él de por sí va a tener una fuerza que tiene que ver con muchos factores. ¿Listo? En física 1, yo creo que eso estaba muy relacionado con la primera ley de Newton. Si no estoy mal, ustedes me les explican cositas de esas. Ahí es donde el dilema es siempre, ¿cierto? Entre uno preguntar y mejor no hacer la pregunta, ¿cierto? Entonces yo en este momento no quiero entrar en ese debate y no voy a hacer la pregunta. Aún así, les vamos a explicar casi desde cero, ¿listo? Entonces eso es la inercia. Entonces, dependiendo también de la geometría, y la geometría tiene que ver también mucho con la inercia. ¿Por qué? Porque según la geometría tiene que ver con el rozamiento y entonces no es lo mismo unos cuerpos que sean más aerodinámicos, moverlos que otros que no sean aerodinámicos, por decirlo así. Entonces es uno de los factores, la inercia. Vamos a ver si acá les puedo mostrar como para... Recuerde que estos módulos no son hechos como para partir desde cero, ¿sí o no? La verdad es esa, porque si no, quedaría unos módulos de 400 o 500 hojas. Pero entonces vamos a hacerles como un breve recorderis. A ver qué me pone acá de imágenes de inercia. No, con esas imágenes tan bacanas. Ah, bueno. Bueno, este es un ejemplito de lo que es inercia. ¿Listo? Entonces, yo quiero hacer mover esa botella. ¿Listo? Entonces, si yo muevo muy ligero el papel, pero extremadamente ligero, y si hay poco rozamiento entre estas dos superficies, entonces la botella puede quedarse en el mismo lugar, casi en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella opone una resistencia a moverse de por sí. Entonces acá le estará ganando la inercia al movimiento que yo quiero. Pero entonces sí depende de la geometría. ¿Listo? Si yo aumento el radio de esto, ¿va a aumentar la inercia o va a disminuir? Es decir, si yo cojo una botella con una base mucho mayor, Aumenta la inercia. Se opone más al ¿cierto que sí? movimiento. Entonces fíjense que ese es un ejemplo de la importancia de la geometría, inercia. Y eso sí que lo tienen en cuenta, por ejemplo, para las cosas aerodinámicas. Acá debería haber, si hay figuritas, debería haber figuras, por ejemplo, de algo aerodinámico. Bueno, por ejemplo, este carro. ¿Listo? Él venía, ¿por qué se va a volcar? Ahí, este es un ejemplo de que se está venciendo la inercia. ¿Él venía en qué sentido? Lo más probable es que venía en qué sentido. ¿O qué dirección estaba antes de que pasara esto? Un giro a la izquierda del mismo carro. No, pero antes de tomar el giro. Ah, venía a tierra, a piso horizontal. ¿Cierto que sí? Vamos a suponer que viniera en una trayectoria recta. ¿Listo? Y entonces él llegó y de ese movimiento recto fue a pasar a otro movimiento. ¿Cierto? Entonces, ahí
ahí le ganó el movimiento anterior y por eso lo tiende a sacar. Y ahí el movimiento anterior, el de línea recta, se siguió conservando y ahí le ganó la inercia a ese carro. Y por eso, es bueno, ahí es un ejemplo de movimiento y el otro era de quietud de la botella, para que hablemos de inercia. Y listo. Entonces, bueno, entonces según las geometrías, y eso tiene que ver con algo que se llama centro de masa. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes han hecho el ejemplo de que es más fácil, usted girar algo, por ejemplo, desde el centro o desde desde uno de los costados. Póngase a pensar eso. En este momento, coja su lápiz. En este momento, coja su lápiz, póngalo en el dedo y trata de encontrar el centro de masa. El centro de masa es el centro de equilibrio de ese lápiz. Póngalo en su dedo. ¿Listo? Ahora, hágalo girar. Hágale un golpecito al otro lado. ¿Cierto? Bueno. Ahora intente coger ese lápiz por donde no sea el centro de masa e intente girarlo. Usted me va a decir, ¿es más fácil o menos fácil hacerlo girar? Véalo que acá sí lo ven, esto es de la primera ley. Bueno, ¿a qué nos vamos ya como tal? Que dependiendo de las geometrías hay unas formulitas para los momentos de inercia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de giros. Y si estamos hablando de giros, hay una oposición natural de todos los cuerpos a no dejarse girar. Y eso se llama cuando conjugo esa inercia con la geometría, eso se llama momento polar de inercia. Entonces, por ejemplo, para una barra tenemos esta formulita, 1/2 de pi por el radio a la 4. ¿Listo? Esto sí es una barra, pero si fuera una tubería, entonces el momento polar es este. La diferencia entre la mayor, que es la exterior, menos la menor, ¿cierto? Por lo que estábamos hablando ahorita en este gráfico, ¿cierto? Que se resta el mayor, el máximo. Esto también me va a producir un cortante máximo aquí y acá un cortante mínimo. Entonces la resta entre esos dos, y como la fórmula ya me estaba hablando que tenía que ver con momentos polares de inercia, entonces por eso hago la resta. Si yo no quiero utilizar radios, sino diámetros, entonces tengo esta otra fórmula. ¿Ese 32 de dónde salió? Pues claro, si yo voy a reemplazar acá radios por diámetros, entonces estos factores en la parte inferior ya van a estar multiplicados o elevados a la 4, entonces no va a ser lo mismo. Porque es que este 2 de acá
va a ser 2 a la 4. ¿Y 2 a la 4 cuánto es? 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2. Y cuando yo lo sumo me da 32. ¿Cuáles son las unidades? Entonces, yo tengo acá unidades de ¿qué? Newton metro. Vamos a hacer ya ejercicios. ¿Listo? Determinar el máximo esfuerzo cortante en un eje de 3 pulgadas de diámetro. El par aplicado es de 300 libras por pie. Entonces acá estamos hablando en el sistema anglosajón. ¿Listo? Entonces tengo fórmula. Máximo torque por radio por momento polar. Pero el momento polar es este. Entonces empezamos a reemplazar los valores. Acá que me están dando en términos de diámetro o de radio. Diámetro. Tengo 3 pulgadas. O sea, tengo pi por 3 pulgadas a la 4 sobre 32. ¿Listo? Vayan cogiendo calculadora. Recordemos que siempre es bueno coger ahí la calculadora por si tenemos una duda en el ingreso de una fórmula. Si les está dando, recuerden cómo ingresan en la calculadora ese factor a la 4. Entonces ya tengo este valor, listo, lo ingreso aquí y ya tenía este dato y el otro dato del radio. Ahora mucho cuidado, no vayan a cometer el error de poner el diámetro por radio. Entonces fíjense que queda, teníamos acá un factor de 36.000 libras por pulgada. Por otras pulgadas, pulgadas por pulgadas, acá me da pulgadas al cuadrado, ¿cierto? Y yo cojo esas pulgadas cuadradas y la cancelo con otras dos de acá, y acá abajo me quedan pulgadas a la 2. Entonces, de ahí es que me salen los PSI. Recuerden que PSI es libra sobre pulgadas al cuadrado. ¿Entendido el ejercicio? ¿O alguien tiene una duda? Profe, me haría un favor de subirlo un poquito, que es que no lo logro ver. Subirlo es como así. No, no, entonces bajarlo. Así. Otro poquito, Agrandarlo, ponerlo más pequeño, ¿cómo? no, hasta la parte del final. Hasta la parte que. Del final. Que no se ve. Ahí. Así.
Profe, Sí. profe, yo no sé cómo poner a las 4 en la calculadora. Ujú. A ver. En su calculadora debe tener como un gorrito. Hay una tecla que es así, como un gorrito. ¿Sí la tienes ahí? Sí, Pero Así. yo el mío no tiene gorrito, calculadora mía es más vieja que... Vamos a ver, 3. O si no, les toca así manual, 3 por 3 por 3 por 3. Esa es otra forma. ¿Listo, Marley? sí, ya me dio. Ok. Profe, ¿y qué ¿Qué tiene? inches? O sea, pulgadas. Bueno, ¿Listo? ¿Alguien más tiene una duda con este ejercicio? Profe, ahí en el esfuerzo cortante, el 1.5 pulgadas, ¿de dónde salió? De aquí, Camilo. Esto era diámetro. Las 3 pulgadas son diámetros y esto es radio. Ah, ok, profe. Por eso ahorita estamos conversando que mucho cuidado, vuelven e ingresan el mismo dato. Listo, profe, me queda claro. Bueno, continuamos. Bueno, entonces miremos este otro. Calcula el par máximo que puede transmitirse por medio de un eje macizo de 40 milímetros de diámetro sin exceder su esfuerzo cortante de 60 megapascales. Bueno, entonces acá tenemos estos datos que nos están dando el diámetro. Están dando el cortante. 60 megapascales es igual a ¿qué? 60 millones de pascales. ¿Listo? Entonces me están pidiendo que haya esta bendita T. Entonces yo tengo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces de acá yo despejo el torque. Entonces recuerde que este está dividiendo, pasa acá a multiplicar y este que está multiplicando pasa acá a dividir, ¿cierto? Por eso queda así. Entonces, primero hallo el momento polar de inercia para esta pieza. ¿Listo? Pi por 10 a la 4 sobre 32, que me va a dar ¿cuánto? 0.04. Entonces, cojan calculadora, 0.04 al cuadrado por pi, recuerde que pi es 3.14 dividido 32.
Listo, sí les está dando. Recuerde que ese 10 a la menos 7 es realmente 0.000000025, ¿cierto? O sea, 0 punto y de ahí 2, 4, 6 ceros. ¿Listo? Entonces, así se halla el momento polar de inercia, el cual vamos a ingresar a la fórmula que despejamos anteriormente, ¿cierto? Entonces tenemos las unidades metros cuadrados y 60 pascales, ¿listo? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las unidades de pascales? Las unidades de pascales eran ¿qué? Newton sobre metros. Eso es Newton sobre metros cuadrados. Véalo acá. Entonces, claro, yo tengo acá metros a la 4, cancelo este 4, con este metros a la 2 y con este otro metros, para que me queden únicamente metros solitos. Entonces me quedan Newton por metro. ¿Entendido lo de las unidades? Avanzamos al otro ejercicio o alguien tiene una duda. Pues yo para cancelar solamente puedo cancelar en la misma línea, digamos, numerador, numerador, siempre tengo que cancelar numerador, denominador, ok. Lo que pasa, Carlos, es que si yo tengo por acá metros cuadrados y al otro lado tengo por acá Newton, metros alados, y por acá abajo tenía metros. Yo puedo cancelar 4 con 2, ¿cierto? Entonces acá, por el momento, me quedaría Newton por metro a la 4, a la 2, perdón, sobre metros. Y ahí sí cancelo este metros cuadrados con este otro, para que me dé Newton por metro. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Bueno, y ya vamos para el último ejercicio. Entonces, comparar la resistencia de una barra maciza de acero de 4 pulgadas de diámetro con la de una de 4 pulgadas de diámetro exterior y 2 pulgadas de diámetro interior. Como quien se dice, una barra y una tubería. Vamos a comparar eso. ¿Listo? Compare los pesos de un pie de cada una de las tuberías. El esfuerzo cortante es este, de 10.000 libras por pulgada al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer fórmula de momento polar. Entonces tenemos que son 4 pulgadas. 4 pulgadas a la 4 me da ¿cuánto? 4 a la 4 me da 256.
Y 256 dividido 32 me da 8. Entonces por eso ponen acá 8pi. Lo dejamos así como expresado. Claro que 8 por 3.14 me daría 25.12. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el torque es igual a ¿qué? Porque me están pidiendo ¿qué? Comparar la resistencia. Y en este caso estamos hablando del torque. ¿Cuánto torque aguanta antes de romperse? ¿Listo? Entonces tenemos acá 10.000 libras sobre pulgadas cuadradas por este es J y este es el cortante, el que nos dieron también desde el inicio. Miren, el esfuerzo cortante de 10.000 libras sobre pulgadas cuadradas por el valor que acabamos de encontrar sobre el radio. Y lo mismo Camilo, pilas Camilo, que acá es donde la podemos embarrar. ¿Listo? Una cosa es acá Listo, diámetro y otra cosa acá es el radio. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, ¿qué nos da? Nos da un valor de 126.000 libras por pulgadas para la barra maciza. La barra maciza aguanta una torsión de ese valor. Entonces vamos a hacer la hueca. Entonces para la hueca se pueden restar los dos diámetros, perdón. Entonces recordemos que uno era de 4 y otro era de 2. ¿Qué nos trae? Entrega un valor de Profe, 7. lo sube un poquito que no alcanza. Ah, estabas copiando. A ver. Profe, Sí. ¿eso es libras sobre pulgadas o libras menos pulgadas? Hacemos la misma operación, Paola. A ver. Usted cancela a la 4 con este acá a la 2 y con otro a la 1. Entonces le quedan libras por pulgada, no sobre. Gracias, ya puede seguir. Entonces, bueno, para la barra hueca tenemos estos valores. El momento polar de inercia tenemos que es la diferencia entre los dos diámetros, el exterior menos el interior, y nos entrega un valor de 7.5 pi. ¿Listo? Entonces, ¿esto es igual a qué? 10.000, el mismo cálculo anterior, venga, yo se los pongo así disminuido. ¿Listo? Sino que en lugar de 8 vamos a poner este valor de 7.5. Entonces, cuando es macizo soporta una torsión de 126.000 y cuando es hueco de 118.000. Pues claro, porque su momento polar de inercia va a ser menor. Claro, tenemos menos masa para mover. Entonces acá es una relación de porcentajes. Es como quien se dice, si este es el mayor, este será el 100%. ¿Listo? Ese es el máximo. En cambio señalé el que no era, este de acá, ¿cuánto porcentaje tiene con respecto al anterior? Esto en una cercanía del 93.5%. Entonces ahí me sirve como para, por ejemplo, ahorrar material. Eso también es un elemento de diseño. Por ejemplo,
no es lo mismo y cuesta menos, pues, ¿cierto? Dependiendo, hay unos materiales que son sumamente costosos que van a soportar esos esfuerzos de torsión y no necesariamente tienen que ser macizos, no necesariamente tienen que ser una barra, pueden ser una tubería. Entonces, con un tipo de cálculo de estos, yo sé si me puedo ahorrar material, por ejemplo. No, y también otra cuestión, no solamente el material, sino también el peso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para la industria automotriz, ese es un factor muy importante. No va a ser lo mismo un motor que mueva un eje de transmisión de pronto una barra sólida que de pronto una tubería. ¿Por qué? Porque el peso sí juega mucho. Y entonces, entre más pesado sea un carro, pues más difícil va a ser de moverse. ¿Ok? Ya, muchachos, este es el taller. Y ahí ya queda el taller para que hagamos ejercicios. Y listo, me hacen este taller, son 11 ejercicios. ¿Y tienen alguna preguntita con respecto al tema de hoy? No, yo acerca del experimento, ¿hasta cuándo podemos enviar el video? Pero un momentico. Cerramos lo de hoy, listo, y hablamos de los otros pendientes. Entonces, muchachos, bueno, entonces, noticia. Entonces, esta es la última clase de resistencia a materiales. Entonces, llegamos hasta acá. El parcial lo vamos a hacer en 15 días. Listo. Entonces, dentro de 8 días, no hay clase de resistencia a materiales. Entonces, tienen plazo, ustedes, pues, no hay problema. Vean, muchachos, con tal de que hagan las cosas, si quieren les doy otra semana más, no hay problema. Entonces, eso sí, en 15 días cerramos todo, apagamos y nos vamos. Entonces, ¿qué son los temas que entran en el parcial? Pues básicamente hemos visto estos. Hemos visto todo con impacto, ¿cierto? Y este tema que vimos hoy, que son torsión, deformaciones y esfuerzo, la relación entre esfuerzo cortante y torsión. Hasta ahí llega el parcial. Pregunta del parcial. Oiga, no, día uno, que es que no los escucho. Pónganse de acuerdo. Bueno, está claro los temas y las fechas de parcial y entrega del laboratorio. Listo. Profe, el parcial va a ser como venimos trabajando con la cámara y todo. Sí, igual. Lo mismo. Entonces el parcial es a las 8 para que nos quede tiempo de verdad hacer el parcial. Sí, a las 8. Gracias. Bueno, ¿preguntas con respecto al parcial o no hay más? Bueno, venga, yo dejo de compartir pantalla por aquí. Listo. El otro es, bueno, ¿qué otras preguntas tienen fuera de lo del parcial? ¿Cómo les está yendo? Me imagino que ya con la noticia que también me pueden entregar para ese mismo día, me pueden entregar el video, no hay problema. Yo tengo una preguntita. Profe, la gráfica del video la podemos hacer en Excel. Sí, también la pueden hacer en Excel, no hay problema. La pueden hacer a mano, la pueden hacer en hoja milimetrada, no hay problema. Camilo, cuéntame. Profe, con el laboratorio. Sí. Vemos que las gráficas siempre empiezan desde lo más frío que lo más caliente. ¿Se puede hacer la probeta al contrario o tiene que ser así? No hay problema, puede ser al contrario, también puedes empezar con temperaturas altas y irlas disminuyendo también. Ok. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Profe, las notas de seguimiento tanto de física como de resistencia, ¿cuándo nos las puede dar? No, esas me toca reunirme, por ejemplo, en física, me toca reunirme con ustedes en 8 días. ¿Por qué? Porque hay algunos faltantes de algunas personitas. Entonces, como para hacer. Pero por ahora, preocupémonos sobre todo los que tienen dentro de 8 días física 2, listo. Y ya con lo otro no hay problema. De pronto en una asesoría, si están como tan de pronto con tanta duda, con mucho gusto en una asesoría aparte. Sí sería muy bueno que habláramos, porque sí, hay varios faltantes de varias personas, entonces puede que sea que de pronto no tuvimos tiempo, o puede que sea otra cosa que sí es bueno conversarla. ¿Listo? Yo les había dicho que iba a ser muy generoso con el seguimiento, pero hasta allá tampoco. Si tenemos un faltante, pues yo cómo voy a hacer, pues, ¿qué nota voy a poner ahí en un faltante? ¿Listo? O de pronto fue que, Listo, es que profe, gracias. ese no es que yo no hay problema, yo plazo les puedo dar. Eso sí, no vamos a ser ya tan generosos contigo, pero si el mejor, una notica buena, que eso hay un cero, eso va a estar para ese seguimiento. Listo, preguntas, inquietudes. Bueno, Ah, listo, entonces profe. dejamos ahí. Sí, está bien, si alguna duda uno le escribe. Sí, entonces vea, Si ya acabó. respondí